Muy bien, efectivamente Miguel Ángel ya está en línea, ya está enlazado el doctor Juan Belit Granda, internacionalista y también analista político. Le damos la bienvenida, Juan, bienvenido a Ánfora 2021. Muchas gracias, mi querido Néstor. Te lo digo sinceramente, me da un gran gusto verte y verte muy bien, igual que Miguel Ángel se lo dije hace algunos días, y te mando un fraterno y cálido abrazo. Igual Juanito, son varios lustros en los que tenemos no Sí, solamente sí, contacto periodístico, sino una amistad de varias lunas, como se diría. te voy a Pero el decir mundo, exactamente más de 40 años. yo no lo quería decir, Juan, pero bueno, Cuando, esa es cuando la esa es televisión era en blanco y negro. en blanco y negro, Así. y hasta el arco iris Así. era en blanco y negro, Juan. Pero el mundo sigue caminando y nosotros, con la experiencia del caso, una primera reflexión, estimado Juan, con respecto a la proclama que se ha firmado el día de ayer y con respecto a lo que ha hecho Miguel Ángel. Este recuento de titulares de periódicos me hace recordar el 92, cuando también, vigente Fujimori en el poder, hubo una campaña atroz, demoledora, en contra del ya desaparecido líder del PPC. eh, Se me fue el nombre, Andrade, el doctor Alberto Andrade Andrade. Carmona, que también fue blanco de algo parecido a lo de hoy, y lo comento para los jóvenes, para que vean que los medios, sobre todo impresos, no es la primera vez que ocurre este tipo de trabajos. Da cierta vergüenza, pero bueno, pues esas son las responsabilidades históricas de cada uno. Regresamos a lo nuestro, Juan. Sí. La proclama, ¿cuál es la perspectiva, la visión que Bueno, se tiene? Las iglesias tienen yo te peso pido. en estos momentos tan difíciles para los candidatos y también para los electores en la decisión final del voto el 6 de junio, estimado Juan. Así, yo te pido un permiso, mi querido Néstor, para hacer una brevísima reflexión sobre lo que acaba de manifestar y también lo que ha abordado Miguel Ángel. Es decir, la misma campaña que se le hace ahora a Castillo es exactamente la misma campaña que se le hizo a Fujimori en el año 90, cuando a 20 días de las elecciones se llegó a decir que el candidato Mario Vargas Llosa tenía un índice de aproximadamente 72 a 73% del electorado que lo respaldaba y lo apoyaba. Y más aún recuerdo el anécdota de nuestro colega Martínez Morosini, Humberto, que en una de sus comentarios en la televisión, donde lo invitó a Fujimori y le hizo una pregunta: ¿por qué no se retira usted? Puesto que no tiene ninguna posibilidad de triunfar, ni siquiera de aparecer en los 3 o en los 4 primeros puestos. La historia, creo que todos lo sabemos, cómo finalmente Fujimori fue presidente con el respaldo de la población y con las espaldas de algunos de los medios de comunicación. Este mismo fenómeno lo estamos viendo ahora, pero yo también creo que cada vez estos acontecimientos se agudizan y se agudizan siempre en respaldo a la población. La población ya no se deja guiar por los medios de comunicación, menos por los medios escritos y también por algunos televisivos, los mismos que no siempre están en la defensa de los intereses del país ni los intereses de la población. Decía esto porque si nosotros este mismo tema lo llevamos a los últimos acontecimientos, cuando se ha firmado esta proclama ciudadana, juramento por la democracia, que no es otra cosa más que los mismos acápites que están estipulados en la Constitución. Uno se pregunta, ¿para qué se ha firmado esta proclama? ¿Para qué se pide ese juramento
sobre una serie de elementos, es decir, derechos humanos, libertad de prensa, división de poderes del Estado, etcétera, cuando todos ellos están contemplados en la Constitución del país. Esto es hasta sorprendente que se ratifique, es decir, se está ratificando las normas que la Constitución contempla. Algunos de ellos es hasta irrisoria las cosas que se dicen. Por ejemplo, respetar tratados y sistemas de derechos humanos. Este es un tema que, además de eso, tanto el señor Fujimori como el señor Castillo han anunciado que van, uno de ellos, a indultar a la señora Fujimori, va a indultar a su padre, que ha sido condenado bajo, digamos, la presidencia de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, porque las cortes internacionales a las cuales se apeló, que fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estuvo absolutamente de acuerdo, precisamente porque estos crímenes que había cometido Fujimori, y se ha dicho una cosa equívocamente, y la señora Fujimori lo ha dicho, mi padre no está condenado por corrupción, sí está condenado por corrupción. Cuando se solicitó la extradición del señor Alberto Fujimori de Chile y se envió el cuadernillo de extradición, se dijo que también por el tema de corrupción. Y Chile tachó el tema de corrupción, dijo no, porque es un elemento todavía muy inasible, muy abstracto para condenar a una persona. No se considera. Nosotros estudiaremos el caso, y devolvieron el cuadernillo. Empezó entonces el caso en el juicio en los juzgados peruanos. Pero al cabo de 7 meses respondió a Chile después de haber estudiado el cuadernillo y dijo, amerita que también se le abra el caso por corrupción. Digo esto porque también hay que decirlo, en compensación a estos hechos, el caso del señor Antauro Humala también está condenado por crímenes de lesa humanidad, en primer lugar, y en segundo lugar, por él haberse levantado no por un gobierno dictatorial, sino en un gobierno democrático. Más aún, se levantó contra el gobierno democrático, atentando contra las instituciones y la democracia en el Perú, y finalmente terminó esto con una desgraciada muerte o asesinato de 4 policías. Esta razón obligó entonces al jurado a condenarlo a Antauro Humala, y hoy día el señor Castillo también ha dicho que lo va a liberar. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿en qué está la sustancia del respeto a las instituciones internacionales, a los acuerdos y a los convenios? Decimos esto porque hay muchos de ellos que algunos medios de comunicación han ido salvaguardando las distancias y cuestionando algunos elementos. Lo que sí podríamos decirlo, mi querido Néstor, y disculpa lo largo de esta explicación, es que la firma de esta proclama garantiza de que ninguno de los dos va a faltar a normas internacionales ni a normas nacionales. Es decir, nadie se va a quedar más allá de los 5 años que marca la Constitución y que va a durar su presidencia. Cualquiera de los dos candidatos sea elegido para este cargo. Y en segundo lugar, no se van a dar este tipo de situaciones complicadas, situaciones incómodas, como nacionalización de algunos factores y algunos elementos. Posiblemente se vayan a estatizar. Cuando se dice estatizar, no es lo mismo que nacionalizar. Estatizar es poner en el orden del Estado y del país las series de, digamos, minas, por ejemplo, que hay en el país para los intereses del Perú. No quiere decir que se la van a quitar a los dueños, ni mucho menos. Ninguno de estos negocios
van a estar entonces coordinado, planificado para que se desenvuelvan dentro del marco de los intereses de la nación. Claro y preciso y sobre todo puntual, Juan. Miguel Ángel. Sí, con el tema, pasamos al tema de Chile, el doctor Belit. Es importante dar una mirada internacional. En este momento, por ejemplo, tenemos violencia en Colombia, con un presidente Iván Duque, representante también de la derecha y el empresariado colombiano, y tenemos también en Chile una situación también políticamente similar. El presidente representa justamente a la derecha chilena, pero en este caso, en Chile, acaba de perder el oficialismo justamente su presencia mayoritaria que esperaban en la Asamblea Constituyente, que tiene 155 escaños, y ha llegado solamente a tener el 39 escaños, menos del 30%. Pero han ganado la mayoría de escaños la facción independiente, un conglomerado de diferentes organizaciones, algunas de las cuales son mucho más violentistas que la propia izquierda chilena. También la izquierda chilena tiene 27, 28 escaños, y definitivamente es importante considerar que en esta Asamblea Constituyente están reservados 17 curules para los representantes de las poblaciones originarias, nativas de Chile, lo cual es un avance sustancial. Juan, ¿qué te dicen estas cifras que hemos visto en las elecciones de este fin de semana en Chile, donde, dicho sea de paso, el voto es libre y han ido a votar a pesar de la pandemia el 43% de la población electoral? Bueno, Miguel Ángel, yo creo que este es un fenómeno político que se ha dado, que hasta se podría decir es un caso esperado. Efectivamente, tú has dado los índices muy precisos de la cantidad de escaños que ha sacado cada uno de los partidos o cada una de las alianzas. Creo que en primer lugar hay que reconocer que los independientes, la gran mayoría, la gran cantidad de escaños que bordean el 48 escaños en comparación con los 37 o 38 de Vamos para Chile, que es la derecha chilena y que se consideraron muchísimo tiempo los guardianes de la Constitución y los guardianes de los logros del régimen dictatorial de Augusto Pinochet Ugarte, que además de ello, muchos de ellos argumentaban de que el levantamiento económico, político y social de Chile se debía precisamente a la Constitución, el mismo argumento que se da en el Perú, exactamente el mismo argumento, pero la gran mayoría de los chilenos estuvo esperando muchísimos años para hacer una reforma constitucional. Esa reforma que se ha realizado el sábado y domingo próximo y pasado ha sido un contundente desmentido a este concepto, a esta visión y más aún a esta tesis que se había vendido. Los independientes han ganado abrumadoramente y podríamos decir que han sepultado a una gran porción de la derecha, porque tanto el nuevo o la nueva alcaldesa de Santiago de Chile, Razi Haslen, es miembro del Partido Comunista. Santiago de Chile siempre se consideró como el bastión y el baluarte de la derecha chilena. La salida de la señora Haslen como alcaldesa es la prueba evidente que esto era solo una corriente. Hay hoy día una corriente muy fuerte en Chile que manifiesta que Piñera sepultó a la derecha. Y sin lugar a dudas, Piñera así lo ha reconocido cuando ha dicho: nos han enviado un mensaje que tenemos que leerlo con mucha delicadeza y con mucha precisión. Las gentes
y los habitantes chilenos no quieren a los partidos políticos. Es decir, esta es una tesis que está hoy día corriendo por toda, no solo América Latina, el mundo está corriendo esta tesis. No es gratuito y es importante que tú hayas traído a mención el fenómeno político colombiano, donde gran cantidad de las gentes y de la población ha salido a las calles. Aquí no hay el foro de Sao Paulo ni el foro de Puebla, por favor. Hace un año, chilenos llegaron a agrupar una cantidad de más de 1 millón de personas. Díganme ustedes si el foro de Sao Paulo o el foro de Puebla pueden, siquiera el 10% de esta cantidad de habitantes o de población, pueden agruparla en alguna plaza. Este ha sido un descontento de la población chilena, el mismo descontento que hay también en Colombia y el mismo descontento que hay en el Perú. Es decir, hay que cambiar el modelo económico en el cual nosotros estamos envueltos. No es gratuito que además de los 48 escaños que han ganado los independientes, esté el grupo Apruebo Dignidad, que es del Partido Comunista, donde hay 28 escaños. Está Apruebo, que hay 25 escaños, y los pueblos originales que tienen 17 escaños. Esa es una mayoría contundente. Es una mayoría que no quiero utilizar el término porque puede parecer peyorativo o despectivo, va a arrinconar a la derecha. Pero la derecha en Chile, y tenemos que decirlo, no podemos obviarlo y no podemos sustraernos de este fenómeno, es diferente a la derecha peruana. Es una derecha que, si por cierto defiende sus intereses como todas las derechas, no está tan retrasada como la peruana. En el Perú no solo la derecha está retrasada, la izquierda también está retrasada. En estos momentos la izquierda está necesitando, está precisando nuevos líderes, nuevos conceptos, nuevas propuestas, propuestas que sean más acorde con la época que estamos viviendo. Hace casi 40 años se ha sepultado ya la Guerra Fría y nosotros en el Perú seguimos en la Guerra Fría. Claro. Doctor Belit, un tema que me parece importantísimo dentro de este contexto latinoamericano es que, por ejemplo, también, inclusive, yéndonos más al norte, en Estados Unidos, el propio presidente Joe Biden acaba de imponer o presentar ante el Congreso un impuesto a las sobreganancias que tienen las grandes empresas nacionales y transnacionales. Y en Chile, acaba de aprobarse también un impuesto justamente a los súper ricos, ¿no? Y claro, esto es Chile, que durante muchos años, efectivamente, en los 90, decíamos, muchos economistas y los que entraron también con el gobierno de Fujimori, decían hay que copiar el modelo económico chileno. Y lo tenían justamente como un referente muy serio. Durante muchos años, y hasta ahora todavía se escucha decir hay que copiar a Chile, y se copió, por ejemplo, las AFP. Pero acaban de aprobar justamente algo que se supone está en el ideario de algunas organizaciones políticas, pero no sé si en el manual político de Joe Biden estaba imponer este tipo de tributos a los súper ricos, como se acaba de aprobar también en Chile. Entonces, esta es una tendencia que busca ¿qué? Justicia, que busca efectivamente acercar, romper esa brecha existente entre cuanto más riqueza hay, efectivamente los que más ganan son los ricos y existen más pobreza, como el caso del Perú que se acaba de revelar por un estudio del Instituto Nacional de Estadística, que el número de pobres ha superado el 30%. ¿Cuál es la explicación para estas decisiones de carácter estrictamente político, en este caso de política económica y tributaria, que se ha aprobado en Chile? ¿Otros tiempos o un escenario, como dicen algunos en las redes, está ocurriendo como en Argentina, que ahora están en una crisis económica tremenda? Yo creo que el caso de Estados Unidos es un caso paradigmático y especial
que tiene sus propias características. Una de ellas es el hecho que durante la campaña electoral del señor Joe Biden y el señor Donald Trump había exonerado de impuestos a las grandes fortunas, tanto corporativas como personales. Creo que hay el caso que es hasta caricaturesco del señor Buffett, Warren Buffett, este multimillonario norteamericano que llegó a declarar hace como 2 años o 3 años, y él mismo decía: a mí me da vergüenza que mi secretaria paga más impuestos que yo. Esa frase, esa metáfora, resume precisamente las asimetrías que se dan en Estados Unidos. No hay que olvidar que durante la pandemia en Estados Unidos, que es el país donde más gente ha muerto, donde ha tenido el mayor impacto el COVID-19 y donde han llegado a morir un aproximado de casi 450,000 personas. Cuando uno dice 450,000 personas y compara con la cantidad de soldados norteamericanos que murieron en la Segunda Guerra Mundial, sobrepasa largamente la pandemia. Es decir, en la Segunda Guerra Mundial murieron un aproximado de entre 405 a 410,000 soldados norteamericanos, peleando en el frente europeo contra los nazis y en el frente asiático o en el frente del Pacífico contra el Japón. A pesar de estas circunstancias, durante casi 5 años fue la cantidad de soldados que perdió Estados Unidos. Ahora, en 11 meses ha perdido más personas que en la Segunda Guerra Mundial. Y otro hecho que es importante también tenerlo en consideración es que los multimillonarios, pero especialmente 35 corporaciones, que son las grandes corporaciones de Estados Unidos, triplicaron su fortuna durante el año y tanto de la pandemia. Este es un fenómeno que Joe Biden ha querido poner un muro de contención y decir: esto no puede seguir así, no puede continuar. Las mismas corporaciones, los mismos millonarios llegan a decir: no es posible que nosotros ganemos tanto dinero mientras hay más o menos, o había, ahora ha disminuido, casi 20 millones de desocupados que tienen que vivir de la caridad pública. No es posible. Ese mismo fenómeno se ha dado también en Colombia y se ha dado también en Chile y sin lugar a dudas también se está dando en el Perú. Efectivamente, la Constitución del 93 de Alberto Fujimori le permitió al Perú insertarse en la economía internacional, le permitió al Perú crecer el PBI, le permitió al Perú tener mayor cantidad de presupuesto, pero también le permitió al Perú tener una gran cantidad de pobres. Y últimamente, después de la pandemia, los pobres han aumentado. Y esto nos sorprende. Alguien dijo una vez que cuando Raimondi decía el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro, estaba mintiendo. El Perú no es rico. El Perú es un país que tiene riqueza, que es diferente. El Perú va a ser rico cuando la riqueza esté a disposición del Perú. Tu audio, Néstor. Con esta, solamente hacer, perfecto decía, solamente hacer un agregado al comentario, Juan, y no lo digo yo, lo ha dicho hace 3 días, 4 días que hemos tenido en entrevista Francisco Miro Quesada Rada, que además es constitucionalista. Él señala, para el comentario, Juan, que el 65% de la riqueza que se produce en nuestro país, el 1% llega a la población. Entonces, esa desigualdad es la que nos lleva a esta situación de inmediata y necesaria situación de cambio en nuestro país. Y eso esperemos que
quien ingrese al gobierno a partir del 6 de junio tenga en cuenta esta información, porque caso contrario, Juan, la cosa va a ser un poco más complicada, me refiero en el tema social. La votación de la primera vuelta es, como tú bien has dicho, es la votación de los pobres, y son los que están esperando finalmente cuál es la decisión en lo que se viene. Al margen de la campaña publicitaria y todo, creo que, y has dicho una cosa cierta también para el comentario, Juan, que la derecha peruana, los empresarios peruanos tienen que cambiar de chip, y no solamente ellos, sino también los partidos políticos, y creo que cada uno de los peruanos tenemos que cambiar. Son época de cambios, Juan. Así es, así es. Y hay una cosa que es interesante también, Néstor, tener en consideración, y esto para que el humo de la soberbia no ciegue a ninguno de los dos candidatos. Uno de ellos tiene 18.9 y el otro tiene 13.2. Es decir, no es la gran mayoría la que los apoya. Digo esto porque en las elecciones antepasadas, cuando el fujimorismo sacó 72 congresistas, ellos argumentaban a cada momento, constante y permanentemente, que tenían el respaldo de la nación, que tenían el respaldo del país. Cuando se cerró el Congreso, no salió nadie a la calle a exigir que se vuelva a abrir el Congreso y que vuelvan otra vez a tomar sus escaños los despedidos congresistas. Y esto habla ahora. Quien salga presidente, cualquiera sea su color político, cualquiera sea su bandera ideológica, ellos no tienen el respaldo de todo el país. La gran mayoría de la gente está en una disyuntiva que todavía no esclarece finalmente por quién va a ser su voto, o si algunos de ellos piensan ni siquiera votar. Este es un factor y es un elemento a tener en cuenta y a tener en consideración. Yo termino esto con una frase que es una frase de Basadre, y Basadre decía: en el Perú la derecha nunca ha estado acorde con el tiempo. Los empresarios del Perú no crean empresas transnacionales que funcionen en otros países, porque en otros países les ponen normas muy rígidas del 30%. En cambio, en el Perú, ellos un producto que lo compran por 5 lo pueden vender por 40 y nadie observa que las ganancias son desproporcionadas. Y esto habla también de que muchas veces, y aquí me refiero a Mariátegui, decía: en el Perú las modas, hasta las modas de la ropa, igual que las modas políticas, nos llegan tarde. Muy bien, Juanito, una reflexión final con las gracias del caso, porque sabemos que estamos ocupando un tiempo de otras actividades, el papel que debe cumplir en este escenario el Congreso de la República, que se instala a partir del 28 de julio, que va a ser un Congreso fraccionado. ¿Cuál debe ser la misión y la responsabilidad histórica en este escenario, Juan? Miren, yo creo una cosa, querido Néstor, que cada vez se agudizan más las contradicciones en el Perú. Creo que cada vez nos acercamos nosotros más al abismo, nos acercamos a que estalle la olla que está en el caldero desde hace mucho tiempo. Estalló hace unos 25, 30 años y el resultado de eso fue un baño de sangre del Perú con Sendero Luminoso. Yo espero que no se esté fraguando otro movimiento subversivo, porque muchas veces las condiciones del Perú son propicias para este tipo de estallido social, de estallido político y de estallido económico. Y yo creo que cualquiera sea el presidente y los variopintos movimientos que están hoy día en juego en el Congreso, tienen la obligación histórica, pero por favor entiendan, yo me arrodillaría a pedirles, entiendan que es una obligación histórica, porque van a llevarlo al país a un despeñadero. Y hablen, conversen, busquen consenso, hagan esfuerzo para tener soluciones políticas factibles, es decir,
Dejen de pensar cuánto se van a echar al bolsillo, quién va a ganar, es decir, cómo su empresa va a ganar 5 soles más y van a exponer sus vidas y van a exponer su tranquilidad y su serenidad. Y entiendan una cosa, que la comodidad del Congreso, porque el Congreso es muy cómodo, yo he sido congresista y lo reconozco, el Congreso es muy cómodo y muchas veces esa comodidad hace perder la perspectiva de lo que es el país y se cree que el Congreso es una especie de microcosmos del país. No, el Congreso es simplemente un elemento político que está ahí en juego, pero su peso en las decisiones de la población es muy ligero. Y entiendan una cosa, nadie tiene derecho a lo superfluo mientras existan muchos que carecen de lo necesario. Muchas gracias, Néstor, y muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias también, Una Juan. noticia de último minuto, perdóname, Néstor, Sí, que viene adelante. precisamente de Chile. La oposición no logra quórum y la Cámara de Diputados rechaza el impuesto a los altos patrimonios. Sin embargo, la iniciativa pasa al Senado, porque ya fue aprobada la rebaja transitoria del impuesto que viene a ser el IGB a productos esenciales. Y además sostiene esta información desde Chile que la diputada Camila Vallejo del Partido Comunista, autora del proyecto, señaló que insistirán con la propuesta que grava a los sectores de mayores recursos. Es decir, así está Chile y se debaten realmente democráticamente y se rechaza cuando no tienen la mayoría. Juego democrático que así debe ser en todos los lugares del mundo. Así es, así es, así es, así es. Queda para la agenda, Juanito, te comprometemos en 2 días o 3 días máximo, seguramente volver a conversar, porque tus reflexiones han sido puntuales y precisas como siempre. Un abrazo, Juan, y hasta cualquier Muchas momento. gracias, un gran abrazo, Néstor, un gran abrazo, Igual, Miguel Ángel. igual, Un Juanito. gran gusto. De igual manera, Juan. A cuidarse.